Muy buenas y bienvenidos todos y todas al episodio número 106 de Onda Felicidad. Hoy vamos a hablar de un tema que hacía tiempo que no tocamos. Hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca en niños y adolescentes. Y lo vamos a hacer con la pediatra, con la doctora Raquel Monfort. Ella trabaja en atención primaria, también en el ámbito privado. Es asesora de lactancia materna, experta en baby-led weaning y autora de un cuento muy chulo. Como siempre, toda la información, los datos de contacto, lo tenéis en las notas del podcast. Bienvenida, doctora Raquel Monfort, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Lore, y encantada de estar aquí. Bueno, a mí el otro día hicimos un directo en Instagram, un directo que podéis ver en mi perfil porque por cuestiones de la tecnología, de las redes o lo que sea, no nos deja poner como colaboradora a la doctora Raquel Monfort, y en ese directo hablábamos un poco de temas en los que vamos a profundizar hoy, y ya te decía ahí que a mí me gustáis mucho los pediatras porque de manera tradicional sois como los mayores expertos en celiaquía. Bueno, es que en principio era una enfermedad solo de niños y claro, pues en teoría, ¿no? Nosotros cuando nos especializamos en pediatría aprendemos muchísimo sobre celiaquía. Y la verdad es que yo hace 20 años que ya estoy licenciada en pediatría, ¿no? Con la especialidad. Y, y antes, o sea, cuando nosotros pasábamos a un niño a adultos desde el hospital, sufrías un poco, ¿eh? Es decir, ¿y ahora cómo lo van a llevar? Claro, te hablo de hace 20 años, pero sí, Claro. sí, o sea, tradicionalmente los pediatras quizás sabemos un poquito más de celiaquía, aunque actualmente me imagino que ya la cosa ya está Uh-huh. todo igualado. Uh-huh. Fíjate, a mí me diagnosticó un pediatra con 14 años y me quedé en pediatría hasta los 18 porque no me Ya, quería soltar. por eso. Estaba muy malita y estuve hasta que me vine a Madrid, desde que, o sea, me diagnosticaron, estuve unos años más en Asturias acabando el bachiller y tal, y cuando me vine a Madrid ya me dijo, bueno, te tengo que dejar partir, pero siempre lo cuento y la gente me mira como, madre mía, tenías que estar muy malita. Y yo, bueno, a ver, es que quería hacerme el seguimiento los primeros años que eran clave porque estaba muy malita, claro. Claro, 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 sí, sí, pero es por eso, ¿eh? Porque antes era un poquito distinto, o sea, los pediatras sí que sabían más, bueno, especialmente los pediatras especialistas en digestivo sabían más que los digestivos de adultos, pero Claro. yo me imagino que hoy en día ya estamos todos igual. A la par. Sí, porque lo hablábamos también el otro día en ese directo. En los últimos años ha cambiado mucho el conocimiento que tenéis sobre, bueno, y que tenemos todos, ¿no? Sobre la enfermedad celíaca. Ha dejado de ser esa enfermedad solo digestiva, solo de niños. Ha cambiado muchísimo. Sí, la verdad es que sí. O sea, inicialmente era una enfermedad de niños muy pequeñitos, de niños, se diagnosticaban niños menores de 3 años, con unos síntomas clásicos, ¿no? La tríada clásica, que luego la comentamos, y solo se pensaba que la celiaquía podía ser eso. Pero incluso antes, o sea, hace más de 20 años. Yo ya cuando la estudié, ¿no? O cuando la experimentaba en mi práctica clínica, ya sabíamos que había otras afectaciones en la piel, a nivel inmunológico, a nivel articular. Sabíamos que había más cositas. Lo que ha cambiado mucho es el diagnóstico. O sea, antes había unos criterios diagnósticos que han ido variando bueno, con el tiempo, ¿no? Mm, y también es verdad que los criterios diagnósticos pueden ser un poquito diferentes según la edad también. Qué importante es eso, ¿no? Porque primero nos deja claro que la celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida, no solo en niños pequeños, y que os exige a vosotros también mucho, porque tenéis que estar muy pendientes de esos criterios de la edad, de la sintomatología tan variada y tan difusa que podemos tener los pacientes. Es complicado diagnosticarla. Eh, sí y no, o sea, no porque como estás más al caso, o sea, quien busca llega a diagnosticar. Si no lo buscas, no lo vas a diagnosticar nunca. Entonces, relativamente sencillo porque son síntomas que al final, cuando juntas unos cuantos, dices, ostras, a lo mejor esto, y vas y haces una analítica para intentar buscar ya y afinar el diagnóstico. Complicado también, ¿no? En el sentido que pueden ser tantas cosas, pero bueno, siempre tienes como un ojo clínico que te dice, este niño hay que mirarlo.
Qué importante es eso que estás diciendo. Yo soy de una zona de Asturias, de Cangas del Narcea, donde tenemos un diagnóstico de enfermedad celíaca, o sea, tenemos a mucha población diagnosticada de celiaquía y cuando nos preguntan a qué se debe, pues una de las razones es a que los profesionales la buscan muy habitualmente, muy frecuentemente. Cuando ven ciertos síntomas que pueden ser celiaquía y que puede que no lo sea, pero si puede ser celiaquía, vamos a tratar de descartarla. Y también cuando llega un miembro de una familia y recibe el diagnóstico, también la buscan de manera activa entre esos familiares de primer grado. Entonces me parece fundamental eso de pensar en ella para poder diagnosticarla, es que si no se te escapa. No, no, completamente. Además, más vale haber hecho una analítica, por ejemplo, y que no haya una celiaquía ni una sospecha de celiaquía con esa analítica, que todo lo contrario, porque si es celiaquía, tiene un tratamiento tan relativamente fácil que casi que mejor que sea eso, ¿sabes? Si no, ya buscaremos otras cosas, pero la celiaquía, el tratamiento, ya lo sabes tú, es sencillo cuando lo haces bien, desaparecen todos los síntomas y todas las posibles complicaciones a largo plazo. Claro, además, mira, una cosa que yo siempre se lo digo, ¿no? Cuando nos escriben mamás y papás que acaban de recibir la noticia, claro, están como un poco en shock porque dicen, jolín, es una enfermedad autoinmune, jolín, es crónica, tengo que controlar mucho lo que come, ya no solo en casa, sino fuera de casa, ¿no? Pero dices, jo, es que dentro de que nadie quiere tener una celiaquía, cuando te la diagnostican de pequeño, es que creces sano en el momento en el que eliminas el gluten de la dieta. No es como cuando te diagnostican, igual con 60 años, que llevas media vida con esa celiaquía que te ha provocado absolutamente de todo. Claro, es más complicado. Ya según qué edad hay daños celulares irreversibles. Cuando eres pequeño, ya te digo, lo mejor que te puede pasar dentro de las enfermedades crónicas es que sea una celiaquía y no una diabetes. Es más sencillo, ¿no? Y tiene mejor evolución. Pero bueno, Claro. la diabetes, si la tratamos bien, también evoluciona bien, ¿eh? Ahora que nadie se me espante. Eso. Sí, pero bueno, que al final es eso, o sea, en la celiaquía, yo siempre lo explico, digo, somos igual que los demás, lo que pasa es que tenemos que comer distinto. Y mientras seamos adherentes a esa dieta sin gluten, sobre todo si nos diagnostican en una edad temprana, pues bueno, pues el pronóstico es estupendo. Exacto, sí, sí, sí. Hablábamos ahí, me hablabas de esa triada clásica. ¿Cuál es esa, cómo es esa celiaquía clásica? Que luego ya nos dirás si sigue siendo muy frecuente o si ya se ve menos. A ver, la tríada clásica es en niños muy, muy pequeñitos, comentábamos, ¿no? Menores de 3 años habitualmente, que básicamente solo son síntomas digestivos. Unos síntomas digestivos que son un abdomen muy distendido, o sea, una barriga muy hinchada, diarreas malolientes de color amarillento que suelen flotar en el inodoro, si es que ya usa inodoro el peque, y esa pérdida de peso o ese estancamiento ponderal, es decir, un niño que no coge peso y que no crece. Eso sería la tríada clásica, que además acompañaba, ¿no? Pues si tenían esa barriga tan distendida, tenían los bracitos muy delgaditos, también se les veía la piel un poquito seca, pero aún no se asociaba a que eso podía ser debido a celiaquia, y te hablo de hace 40 años, ¿eh? Eso es la tríada clásica. Estaba Y viendo luego ya no. una foto mía, luego te la mando, es que es alucinante, o sea, los bracitos, el abdomen hinchado, una niña muy pequeñita y de muy mal humor siempre. Claro, eso aparece a posteriori, o sea, si pasados más o menos esos 3 años, claro, el niño persiste ingiriendo gluten, ¿no? En contacto con el gluten, ya van apareciendo diferentes síntomas, especialmente el de la irritabilidad, que también hay bebés, bueno, digo bebés porque con 2 años para mí son un bebé, hay bebés de 2 años o de 18 meses que son niños súper irritables, que dices, ostras, pero es que este niño de verdad, es que además, papás que están desesperados, ¿no? De esa irritabilidad, de ese mal humor continuo que se acentúa más o sea, con más edad. Eh, Esto entraría ya dentro de la celiaquía atípica, ¿no? Atípica que actualmente yo ya no le diría ni atípica ni típica, le diría extradigestiva. En la celiaquía extradigestiva sí que es en niños más mayorcitos y es esa, pues, esa irritabilidad o ese mal humor
esa piel seca, incluso esa dermatitis atópica, ¿no? Que tan rebelde algunas veces incluso. Y básicamente te diría que extradigestivo en niños visible es esto. Luego tendríamos otras afectaciones, ¿no? Que igual no son tan visibles, que podría ser pues, afectación del esmalte dental, que si no te fijas mucho igual no lo ves. Es un esmalte dental como más frágil, unos dientes como igual más amarillentos, que no hay manera ni que los limpies, ¿no? O sea, puede haber alteración del esmalte dental. Puede haber, bueno, lo que hemos comentado, un retraso en el crecimiento, una talla baja. En adolescentes o niños en edad prepuberal hay un retraso de la pubertad. En niñas incluso puede haber una amenorrea, es decir, no llega nunca a la regla, ¿no? Ya hay un desarrollo y no llega la regla, o viene la regla un día y no viene más. Luego ya en adultos hay infertilidad. En niños también nos solemos encontrar eh, anemia por déficit de hierro. O sea, al haber una inflamación intestinal tan grande, los nutrientes no se absorben bien. Si no absorbemos hierro, tenemos anemia ferropénica. Si tenemos anemia, estamos siempre cansados, ¿no? Y dirás, es que mi hijo siempre me dice que está cansado. Bueno, vamos a ver, vamos a relativizar el estoy cansado con el quiero brazos o el estoy cansado realmente, niños muy cansados, o sea, niños, te diría que casi apáticos, que nunca tienen ganas de hacer nada de lo cansados que están, pues porque están malnutridos, no porque tú les des mal de comer, sino porque aunque le des lo mejor del mundo, buena cantidad y buena densidad calórica, es que no lo absorben, ¿vale? Entonces, son síntomas extradigestivos que tú los vas juntando y también habitualmente hay algún síntoma digestivo que te llama la atención. Yo rara vez he visto una celiaquía en niños, exclusivamente extradigestiva. Siempre ha habido algo, ¿no? Que si rascas un poco, dicen, ah, pues sí, pues le duele la barriga cuando. Ah, bueno, pues las cacas sí que es verdad que huelen raro, ¿no? O siempre hay algo digestivo en niños. Y otra cosa que también es muy difícil de diagnosticar en niños y en adultos me imagino que también, son los dolores articulares. Una celiaquía te puede causar dolores articulares y en adultos podría ser un síntoma único, ¿no? Entonces es complicado, ¿eh? Los extradigestivos, a no ser que los juntes con, vayas juntando cositas, si es un solo síntoma extradigestivo puede ser complicado llegar a un diagnóstico. Totalmente, porque además, claro, tú estás enumerando un montón de síntomas que a veces los papás o las mamás no asocian porque dicen, bueno, sí, le duele, pues eso, tiene algún... Además que también es complicado, ¿no? Que un niño diga, tengo dolor articular, ¿no? Es como difícil de, claro, de describir, pero es difícil asociar todo eso, contártelo, porque además estamos en, bueno, tú tienes consulta privada, pero en el sistema público no hay tiempo para profundizar en una historia clínica súper detallada, ¿no? Entonces, es importante que los padres también entiendan qué son señales o síntomas que hay que contarle al médico y qué cosas son normales, pero eso ya es muy complicado, claro. Bueno, y es complicado porque a veces como que normalizas cosas, dices, será su carácter, será no sé qué, ¿no? Incluso en adultos, normalizas el que no, es que a mí siempre la comida me sienta mal, ¿no? Y lo normalizas, o no, un colon irritable, o son cosas que acabas normalizando y claro, entonces no lo explicas, porque como para ti es normal que la comida te siente mal habitualmente, porque soy muy sensible, bueno, pero y es posible que te encuentres con eso, que no se expresan según qué síntomas porque los has normalizado, ¿no? Porque yo soy diferente, bueno, pero es complicado, sí, sí, es verdad, es complicado. Sí, sí, nos encontramos muchas veces, sobre todo en adultos, ¿no? Que te dicen, no, bueno, es que yo, a mí las digestiones, pues yo las noto muy lentas, pesadas, me hincho después de comer y tal, y dices, ¿y esto? No, no, es que ha sido así de toda la vida, o gente que te dice, no, yo toda la vida he sido estreñida y ya está. De vez en cuando tengo diarrea y ya te quedas así como, ¿qué pasa? Que a mí todo el mundo me dice, es que tú ves celíacos en todas partes. Claro, hay mucha sintomatología compatible con celiaquía. No quiere decir eso que todas las personas estreñidas sean celíacas ni que No, todas las no, personas claro. con diarrea lo sean. Pero bueno, no normalicemos. Sí, sí, no, no. Pero es complicado, ¿eh? Porque también hay quien normaliza el mal humor, ¿no? Es que es así. Bueno, pues puede ser. Y una cosa también
que es muy interesante en la celiaquía en adultos, es que puede haber trastornos psiquiátricos que sean exclusivamente por celiaquía, o migrañas, o bueno, o un lupus, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, un lupus que sea pues debida al gluten, ¿no? Por una celiaquía. Entonces, es que es complicado, la verdad. Al final es complicado. Lo más importante es tener la mosca detrás de la oreja, el profesional sanitario especialmente, cuando te explican según qué síntomas, ¿no? Y tener presente que es una enfermedad que está ahí, o sea, es como un iceberg. Normalmente vemos con claridad el 10% de las celiaquías, ¿no? El iceberg que lo tenemos ahí, y el 90% está por debajo de la superficie. Y ese 90%, igual no vamos a llegar nunca a diagnosticarlo todo, pero saber que está ahí, y seguramente ese 90 pues lo vamos a reducir a un 80 con el tiempo de poder Claro, diagnosticar más de lo que estamos diagnosticando. claro. Al final eso se traduce en calidad de vida y en salud, ¿no? Hay gente que cuando le diagnostican una celiaquía, y hace poco grababa un podcast sobre infertilidad y le comentaba a Carmen, a la nutricionista, que uno de los mensajes más descorazonadores que había recibido en mucho tiempo era el de una mujer a la que le habían diagnosticado celiaquía con 60 y pico años, tenía un montón de autoinmunes asociadas y decía que la única cosa que realmente lamentaba era no haber podido ser madre, ¿no? Decía ella, es que mira, con el Hashimoto tiro para adelante, con la celiaquía tiro para adelante, pero no he podido ser madre. Oh, Y te lo ya. juro, te Uf. dejaba el cuerpo como... Bueno, pelos de punta ahora mismo, porque claro, uff, sí, sí, Claro, y además es que decía ella, es que si hubieran pensado en ello, sí, claro, es una persona que lleva muchos años así, pues seguramente los profesionales que le han tocado han hecho todo lo posible y se les ha pasado la celiaquía. Por eso es tan importante que profesionales como tú estéis divulgando y estéis hablando de esa celiaquía extradigestiva, de esa celiaquía que está por debajo de la parte de abajo del iceberg, porque hay muchas personas ahí metidas que lo único que quieren es vivir saludablemente, sin más. claro, y con lo sencillo que es el tratamiento, ¿no? Que no hay ninguna medicación en realidad. O sea, le sale súper barato al Sistema Nacional de Salud el celíaco. Si lo diagnosticamos, ¿no? Nos sale barato porque no aparecen complicaciones. Además, nos sale barato al Estado porque no tenemos que pagar ningún tratamiento, ¿no? Como que ese sería otro tema, lo de pagar Sí, dietas. Pero bueno, sí. Sí, totalmente. Pero bueno, sí que es importante al final, yo siempre lo digo, ¿no? En celiaquía, lo más complicado que tenemos en celiaquía es que nos diagnostiquen. Pero bueno, exacto. porque al final son tantas las patitas, son tantas las manifestaciones que o lo que tú dices, o estás muy pendiente de ella o si no, se te cuela por todas partes. Bueno, yo espero que primera, que los pediatras también están como muy, muy, muy sensibilizados. Espero que pocos lleguen a edad adulta sin haber sido diagnosticados antes. Aparte de que hay celiaquías que pueden debutar de adulto, ¿no? Pero los que hayan debutado en edad pediátrica, yo, o sea, espero que ninguno se pase por alto y que ya lleguen diagnosticados. Y el resto que debutan ya con edad adulta, pues que haya esa mosca detrás de la oreja buscando la enfermedad cuando algo no te cuadra. Totalmente, eso es fundamental. Ahí tenéis una labor muy importante los pediatras, efectivamente, ¿no? De tratar de darnos el diagnóstico en caso de que aparezca cuando somos pequeñitos. Pero bueno, los digestivos de adulto y los médicos de atención primaria de adultos lo tienen complicado porque al final, cuando vamos cumpliendo años, pueden aparecer otras cosas y es difícil. Pero bueno, hay que dar ese mensaje que es importantísimo porque con una dieta sin gluten estricta, sobre todo si nos diagnostican pronto, recuperamos la calidad de vida, la salud, el intestino vuelve a estar bien, volvemos a absorber nutrientes y vivimos como los demás. Exacto, sí, sí. Otro tema importante, porque estamos viendo pues eso, que las manifestaciones pueden ser digestivas, pueden ser extradigestivas, a veces pueden hacer pensar en otra cosa, de hecho vemos sobre todo en adultos, ¿no? Cuando hay problemas ginecológicos asociados a celiaquía, te mandan al ginecólogo. No todos los ginecólogos están especializados en celiaquía, entonces ahí se complica. Pero el diagnóstico en niños, tú cuando ves estas cositas, estas piezas del puzzle, empiezas a sumar, ¿qué pides? ¿Cómo comienzas el proceso diagnóstico desde atención primaria? A nivel de atención primaria, cuando te cuadran un poquito ya las piezas del puzzle,
lo primero que pedimos es una analítica con anticuerpos, pero son unos anticuerpos específicos que se llaman IgA, que son los anticuerpos que tenemos a nivel digestivo, ¿no? Y se pide la IgA antitransglutaminasa. Ya cuando son más pequeños de 2 añitos, por defecto debería pedirse la IgG antigliadina deaminada, porque es posible que esta IgA nos salga negativa. Entonces, esto sería como el primer paso, ¿no? Pedir los anticuerpos. Si la sospecha es extremadamente altísima, yo a veces pido ya los marcadores genéticos porque estoy en la privada, pero en la pública no, ¿vale? O sea, hay los pasitos de la escalera, o sea, los peldaños para ir haciendo el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos los anticuerpos positivos, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer es ya pedir la genética pues para valorar, ¿no? Si tenemos el de Q2, el de Q8, y hay varios, o sea, estos son los más habituales, pero sí que hay algún otro gen por ahí que no es tan típico, pero que a veces a nivel de especialistas digestivos ya se piden, ¿no? Cuando lo sospechas muchísimo y dices, es que me han salido estos negativos o uno positivo y uno negativo y voy a afinar más, ¿no? Hay algún gen más implicado del HLA. Entonces, cuando ya tienes esto, ¿no? Pues normalmente en atención primaria lo que hacemos es derivarlo al digestivo para hacer el seguimiento posterior, ¿no? Aunque el diagnóstico ya está y habría que retirar el gluten de la dieta, pero yo siempre digo, ahora vas al digestivo y lo que te diga el digestivo. Claro, sí, al final en adultos es un poco más complicado, pero en niños, si cumplen esos criterios, ¿no? El pediatra considera que tiene sintomatología compatible, esos anticuerpos son positivos y reforzamos diagnóstico con genética, dieta sin gluten estricta y a mejorar. Exacto, es que en niños, ¿no? Los criterios diagnósticos no incluyen la biopsia. Eso es un gran avance, porque al principio, ¿no? O sea, al principio de los años 2000 sí que había que hacer una biopsia a los niños. Había que sedarlos o dormirlos completamente, porque claro, es muy complicado, o sea, la biopsia transesofágica, ¿no? Ese tubo y tal, que un niño bueno, de unido, era bastante aparatoso todo el tema. Entonces, bueno, pues el diagnóstico en niños no incluye biopsia, o sea, no es necesaria. Eso es muy importante porque fíjate que cuando empezaron a hacer ese cambio, antes de hacerlo había papás y mamás que se quejaban, ¿no? Que decían, pero si lo demás ya es positivo, ¿por qué tengo que irme a la biopsia? Claro, una biopsia en un niño de 4 años, que es que el tubo ya es 3 veces más grande que él, pues claro, yo es que recuerdo la mía con terror, entonces que ahora ya son otras cosas, se hace de otra manera, pero claro, la mía fue sin sedación de ningún tipo y fue complicada, sí. Pero ahora ya ha cambiado mucho, que nadie tenga miedo. Pero bueno, en un niño es más aparatoso. Entonces se quejaban y decían, ¿por qué hay que hacer esta prueba tan invasiva? Cuando los pediatras empiezan a dar diagnóstico sin esa biopsia, no les das a algunos padres, ¿no? Nos dicen, es que no estoy seguro al 100% sin la biopsia. Entonces, bueno, lo que hay que saber es que las guías y protocolos indican que el diagnóstico es correcto así, que nadie tenga miedo de a ver si no es un diagnóstico correcto. Claro, pero además piensa que se hace un seguimiento, se retira el gluten de la dieta, se hace un seguimiento analítico y se valoran esos anticuerpos que se negativizan, entonces ya está. La genética siempre va a ser la misma, o sea, no se vuelve a mirar, se mira una vez y ya está. Pero los anticuerpos, claro, se van controlando y si disminuyen, desaparecen, es que el diagnóstico es correcto, ¿no? Claro. Y aparte de que el diagnóstico es correcto, si los síntomas han desaparecido, te encuentras mejor, es que no necesitamos una biopsia para decir, no, antes estaba inflamado y le he retirado el gluten y ya no lo está, pero si ya me lo está diciendo un anticuerpo. Claro, totalmente. Cuando estaba diciendo yo lo de mi biopsia, la biopsia que recuerdo así un poco más traumática fue con 19 años, pero porque con 14, cuando me hicieron el diagnóstico, utilizaron la cápsula de Crosby, creo que se llama, ¿no? Que te metían como un tubito, como una cápsula. Bueno, pues los pobrecitos no recogían muestra, me lo tuvieron que hacer 3 veces, pero no era nada, o sea, era un poco incómodo, pero sin más. La biopsia que recuerdo a los 19 años fue porque yo después de 4 años de dieta sin gluten
seguía teniendo síntomas, seguía con anticuerpos y seguía sobre todo con mucha anemia. Entonces se plantearon la opción de que quizás el diagnóstico no era correcto y lo que tenía era otro problema. Pero luego nos dimos cuenta de que el problema era que no hacíamos la dieta estricta al 100% y que aunque mi intestino pasó de una atrofia total, un 3C, a un MARS 1 cuando tenía 19 años, todavía ese consumo, esas transgresiones pequeñitas que se nos colaban por desconocimiento, hacían que el intestino estuviese todavía regular y los anticuerpos para arriba y para abajo. Bueno, es que es lo primero que hay que pensar. Si Claro. no negativizas, lo primero que hay que pensar es que la dieta no está completamente bien hecha. Ya no porque tú no quieras hacerlo, sino por la contaminación cruzada. Claro. Contaminación cruzada dentro de casa incluso. O en algún restaurante que, claro, puedes ir a comer a un restaurante, pero tienes que asegurarte que es un restaurante que mira con lupa lo que hace, ¿no? Porque no se pueden usar los mismos utensilios de cocina. Tienen que usarse unos utensilios distintos. O sea, a veces se puede ser tan sensible que tú limpias un cuchillo de metal, un cuchillo, lo limpias con agua y jabón de una persona que ha comido pues algo con gluten, ¿no? Y ese cuchillo, una vez limpio, seco y tal, lo usa una persona celíaca y ahí puede quedar alguna micropartícula de gluten y esa persona es tan sensible que no negativiza por eso. Evidentemente los utensilios tienen que ser de metal, incluso cuando cocinas, ¿vale? Porque los utensilios de madera son porosos y se quedan las partículas dentro. O sea, no lo puedes utilizar para lo mismo. Yo qué sé, en una sartén incluso podría ser que queden partículas. O sea, y si tú eres extremadamente sensible, a veces la solución es cubiertos únicamente, exclusivamente para esa persona o ya no cocinar con gluten para toda la familia dentro de casa. Eso ya sería quizá el extremo, ¿no? Pero bueno, al final dices, bueno, pues lo vamos a hacer así. Y si aún así no negativizas haciéndole súper, súper estricto, bueno, vamos a plantearnos si nos hemos equivocado en el diagnóstico, claro. Claro, es que es realmente complejo, ¿no? Yo siempre digo que el tema de la contaminación cruzada es muy difícil, sobre todo, mira, muchas mamás a las que les diagnostican celiaquía, hace poco teníamos en la escuela a una mamá como tú, de 3 niños, y eran 3 niños pequeños, tenían, no recuerdo, pero estaban por debajo de los 7 años los tres. Y nos decía ella, yo me contamino todos los días dándole de comer a mis hijos. O sea, es que no hay día que preparando algo, dándole de comer al pequeño, no sé qué, no sé cuánto, no me caiga pan encima, la pobrecita. Y claro, dice, es que ¿qué hago? ¿Les quito el gluten cuando son tan pequeñitos sin que ellos tengan ningún tipo de problema con el gluten? Es muy complicado la contaminación cruzada, pero bueno, hay que ser conscientes de que tenemos que intentar hacerlo lo mejor que podamos para realmente recuperar, porque si no va a pasar como me pasó a mí, claro, en mis tiempos esto te estoy hablando del año 97, 98, prácticamente no se hablaba de contaminación cruzada. Era como, bueno, mientras no te cayese el pan en el plato. Ya. No, es verdad. O sea, Claro, las cosas han cambiado, han evolucionado. Ya te digo, y ahora se sabe que son partículas. claro, Partículas exacto. o sea, no una miga, ¿no? Una miga a la vez, ¿no? Las migas que no ves. Claro, exacto. Entonces yo siempre lo digo yo, ojo que obviamente el tema del etiquetado es importante, hay que saber qué alimentos podemos consumir, qué alimentos no, pero la contaminación cruzada, de nada te sirve gastarte un dineral en comprar productos etiquetados sin gluten si luego en casa te estás contaminando. O sea, de nada sirve porque tu cuerpo, tu organismo, tu sistema inmunológico va a estar ahí diciendo, pero ¿qué estás haciendo, hija mía? No, es total. Claro. ¿En qué casos, Raquel, sí que tendríamos que recurrir a una biopsia intestinal en niños? La biopsia intestinal, en caso de niños, normalmente, ya te digo, no es necesaria, ¿vale? Recurrimos a ella especialmente en adolescentes que han sido diagnosticados de pequeños, que están haciendo la dieta sin gluten, que en los cumpleaños no comen lo mismo que los otros niños, ¿vale? O sea, que ya se sienten un poco diferentes, que van de colonias y tienen que hacerles su menú especial y comer pues un poquito, ¿no? Como separados de los otros, tal. Eh, y son ya chicos y chicas que se cuestionan el decir, yo no me lo creo, yo no soy celíaco, yo quiero comer gluten como el resto de la gente. Entonces, ahí
se hace una biopsia a veces. Pero claro, cuando haces una biopsia no tiene que ser sin comer gluten. Tienes Claro, que reintroducir el gluten como mínimo 3 meses. Entonces, es como una vuelta a comer gluten y una biopsia pactada, evidentemente, con el gastroenterólogo, ¿no? Porque, a ver, no es inocuo del todo porque van a aparecer síntomas y tal, pero bueno, hay, ¿no? Como ese margen de decir, bueno, lo podemos hacer porque si esta persona se autoconvence que tiene esta enfermedad crónica, le estamos salvando el resto de su vida, ¿no? Es totalmente. preferible hacer eso que no decirle, no, no, porque lo digo yo y lo digo yo, en hacer la biopsia y entonces esa persona, ese chico, esa chica, pues transgredir habitualmente el sin gluten, pues porque quieren ser como los demás, ¿no? Ese sería una de las veces que estaría indicado hacer una biopsia en niños pequeños. Ujú. Entiendo que si los anticuerpos son negativos, también habría que ir a biopsiar genética positiva y anticuerpos negativos y mucha sospecha, mucha sintomatología y yo qué sé, quizás un padre o una madre con celiaquía. Ahí no quedaría más remedio, aunque fuese el niño pequeño, de biopsiar o podríamos hacer un seguimiento muy cercano y no biopsiar. A ver, tenemos la opción de la IgG antigliadina, ¿no? Que es más sensible. Eh, y no solo mirar la IgA antitransglutaminasa, también mirar la IgA antigliadina. O sea, hay varios anticuerpos para mirar. Claro, y solo si todos nos salen negativos, estamos con una dieta con gluten con síntomas, lo retiramos sin síntomas. Podríamos esperar, la biopsia no deja de ser una prueba invasiva, ¿no? Sí que en adultos es más fácil hacer una biopsia, pero Sí. en niños es un poquito más complejo. O sea, yo podría ir haciendo un seguimiento. Es que de los niños que he enviado al digestólogo, te diría que en los últimos 10 años, biopsia, incluso con esto, ¿eh? Con, con que ahora tiene los anticuerpos negativos y está comiendo gluten y siguen negativos y cosas que dices, yo ya no sé cómo manejarlo, ¿no? Porque Claro. evidentemente cambian los criterios un poquito. Ninguno se les ha hecho biopsia y en los últimos años he enviado unos cuantos, ¿eh? Sí, a ver, y además en el protocolo del 2018 aparece la celiaquía seronegativa. Personas con celiaquía que no elevan anticuerpos aunque estén comiendo gluten a todas horas y no por No, eso, eso dejan de ser claro, celíacos. esto es un control serológico. O sea, serológico significa de los anticuerpos. Es de ir haciendo el control. Ya te digo, yo la biopsia en niños, aunque sean eso, genética positiva y anticuerpos negativos, no, vamos que no. Es que si no hay necesidad, o sea, es que yo pienso que es efectivamente que es una prueba invasiva que no es cómoda para nadie, aunque en adultos no supone nada, pero perdón, en niños pequeños es complejo y se puede obtener el diagnóstico de otra manera. Claro, claro, totalmente, totalmente. O sea, es lo mismo. Al final, si hemos diagnosticado, o sea, si decimos que el diagnóstico no es sin biopsia en niños, el seguimiento también. O sea, no está Claro, indicada. y además es que lo que comentáis siempre los pediatras es que en niños, en el momento en el que empieza la dieta sin gluten, la mejoría clínica se suele ver Vamos, es muy pronto. espectacular. Sí, sí. Qué guay. Eso Claro. tiene que ser un subidón tanto para vosotros como para los padres, decir, ya está, ha mejorado un montón. Hombre, pues sí, pues sí. Sí que hay una situación muy concreta en niños con anticuerpos, o sea, la IgA antitransglutaminasa, ¿vale? Pues es positiva, ok. Se considera positiva cuando es más de 10 el valor considerado normal. Si es más de 10, el diagnóstico es fijo, ya. Si es superior menos de 10 veces lo que se considera normal, o sea, lo que se considera negativo, si está 9, por ejemplo, hay la posibilidad de hacer biopsia, ¿vale? En niños. Pero bueno, también se puede hacer porque muchas veces, inconscientemente, bueno, inconscientemente o conscientemente, hay familias que sabiendo todo lo del gluten y la celiaquía y el tal, pero o ya no solo la celiaquía, sino la sensibilidad al gluten, que el gluten es malo actualmente, porque sí, ¿no? La gente dice, uy, eso es el gluten, quítate el gluten, sin ninguna, que ahora hablaremos, ¿vale? O sea, ahora la gente se retira el gluten, pues
no te diría por moda, pero bueno, no sé por qué. Porque en teoría el gluten es malo, ¿no? Lo dicen muchas celebrities también, me quita el gluten y estoy más joven, o estoy más ágil o tal. Bueno, pues hay familias que comen poco gluten o muy poco gluten. Entonces hay niños que tienen unas IgA pues no elevadamente altas, con una genética positiva, y cabría la posibilidad que esos niños no estén comiendo suficientemente gluten para que esos anticuerpos sean como tendrían que ser para poder hacer el diagnóstico. Entonces, antes de hacer una biopsia, que se podría hacer, pero yo haría como una implosión de gluten en su dieta. Y al cabo de 3 meses, volver a mirar esos anticuerpos. Y es posible que ahí ya sean de 15, de 20, Claro, si tendrían que ser de 500 no les va a variar, porque de 500 ya es una barbaridad, ¿no? Pero ¿no? Esa celiaquía así, antes de hacer una biopsia, podríamos hacer una implosión de gluten en la dieta para corroborar que realmente ese niño es celíaco sin tener que hacer la biopsia, previo consenso con la familia. Si al final la familia dice, no, es que aquí no vamos a comer más gluten porque por convicción, ¿no? Nuestra, bueno, pues ese niño a lo mejor se lleva una biopsia para confirmar. Claro, fíjate que eso hace ya un montón de años que en una entrevista con una compañera, una pediatra tuya del Niño Jesús aquí en Madrid, nos decía que había un estudio en marcha que yo le he perdido totalmente la pista precisamente por esto, porque en familias en las que sobre todo yo creo que la familia se conciencia más cuando es un niño, ¿no? El que tiene celiaquía. Y entonces, si tienen varios niños, dicen, pues la comida sin gluten, porque no voy a estar preparando con gluten, sin gluten y tal. Entonces nos decían que en hermanos y hermanas de niños diagnosticados es muy difícil que los anticuerpos se eleven tanto porque comen menos gluten. Y claro, decía ella, esto debería llevar a un cambio en el criterio de familiares de primer grado de niños con celiaquía que no tengan que subir hasta los 10, que igual pues se queden en 5 y puedan recibir igualmente el diagnóstico, ¿no? No sé en qué ha quedado el estudio, pero es muy interesante. Pues la verdad es que sí, es que es súper interesante porque nos pasa eso, ¿no? Que si estás en poco contacto con algo, pues normal que tengas poco anticuerpo, ¿no? Es como el alérgico al polen. Si está bueno, al polen o al polvo, que es más fácil de entender, ¿no? O sea, si tú tienes la casa impoluta, impecable, sin una mota de polvo, los anticuerpos antiácaros disminuyen una barbaridad. Entonces, pues con el gluten lo mismo, ¿no? Sí, habría que mirar ese estudio si llega a qué conclusiones se llegan. Claro, y está todo un poco relacionado con lo que estabas tú comentando, ¿no? Pues personas que se quitan el gluten por la razón que sea, ¿no? Y claro, te dicen, no, bueno, me he hecho las pruebas, pero me da negativo. Claro, es que si estás comiendo sin gluten, si estás haciendo una dieta sin gluten y la estás haciendo bien, lo ideal es que esos anticuerpos no aparezcan. Entonces, claro, no vas a tener un diagnóstico a no ser que reintroduzcas gluten y ya te sometas a todo el proceso de nuevo, pero hay mucha confusión con eso. Bueno, porque tenemos la entidad esta nueva, o relativamente nueva, ¿no? Que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, ya me adelanto, te lo explico. ¿En qué consiste la sensibilidad al gluten no celíaca? Pues tienes todos los síntomas, claro, según cada persona, ¿no? Digestivos, extradigestivos. Tienes todos los síntomas que te podría dar una celiaquía, que desaparecen completamente cuando retiras el gluten de tu dieta, pero no tienes genética positiva ni evidentemente tampoco anticuerpos positivos y además la biopsia es negativa. O sea, todas las pruebas que te podrían orientar a una celiaquía, todas, completamente todas, son negativas, pero sí que es verdad que clínicamente tú comes gluten, empeoras, ya sea tu síntoma digestivo o tu síntoma extradigestivo, y te retiras el gluten y desaparecen por completo los síntomas, ¿no? Eso es una entidad que se empezó a estudiar a fondo en el 2011 y bueno, y aún se está en ello. Es que es muy compleja. Yo creo que os trae a todos de cabeza, bueno, y a los pacientes ya ni te cuento, porque efectivamente las personas que tienen este diagnóstico te describen los síntomas y tú dices, ¡puf! Celíaco seguro. Y te vienen comiendo gluten, porque para hacer estas pruebas, sobre todo biopsia y anticuerpos, hay que comer gluten y te dicen, es que me ha dado todo negativo. Entonces, claro, dices, sin embargo, prueban, yo tengo amigos, ¿no? Que han probado hacer dietas sin gluten 2, 3 semanas y dicen, mira,
ya no estoy hinchada, ya no estoy hinchado, la piel incluso la tengo mejor, no me duele la cabeza, tal y cual. Y a veces reciben ese diagnóstico de sensibilidad, otras veces no reciben ni siquiera el diagnóstico y siguen comiendo sin gluten porque al final, si comen Bueno, gluten, están malitos. sí, lo que pasa que es importante ahí hacerse las pruebas para descartar la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad realmente ya no es solo digestiva, sino que puede desarrollar pues el linfoma MALT, o sea, un linfoma del tejido linfático del intestino delgado. Y claro, eso es muy importante. Eso te puede aparecer con 60 años, con 65. Entonces, no puedes comer gluten, no puedes hacer transgresiones dietéticas, tienes que mirar la contaminación cruzada. Con la sensibilidad al gluten, aún, claro, y te digo aún porque es una entidad relativamente nueva, no se han descrito estas complicaciones a tan largo plazo. Se podría hacer igual contaminación cruzada y no pasa nada si la persona no tiene síntomas. Eh, y bueno, y se pueden hacer alguna transgresión dietética. La gente que lo hace por convicción y porque pienso que así me siento mejor y realmente no hay unos síntomas tan claros, es decir, como y me encuentro mal, no como estoy bien, esas personas pueden salir perfectamente un día y tomar un plato de pasta con gluten porque le apetece, porque no es celíaco, ¿no? Pero sí que hay personas que dentro de una sensibilidad o dentro de una tolerancia, pues no toleran comer gluten 5 veces al día y tienen hinchazón y tal, pero sí que toleran comer un poquito de gluten al día, yo qué sé, pues en el desayuno o en la comida, y si en la comida he comido pasta, pues en la cena pues solo una ensalada, ¿no? Y no puedo volver a comer gluten porque me voy a encontrar mal. Entonces, ahí hay un interrogante que, bueno, a ver si en los próximos años se desvela. Sí, totalmente, es la gran duda, ¿no? Te dicen, ¿qué hago? ¿Dietas estrictas que me ha dicho el médico? Que por precaución, lo que tú dices, ¿no? Como no sabemos cómo va a evolucionar esto en 20 años en mi organismo, pues por precaución que haga una dieta estricta. Lo que yo sí que veo es que las personas que se quitan el gluten por probar, pero no tienen diagnóstico, son mucho menos adherentes de manera general. Obviamente habrá casos y casos, pero al final el médico no te ha dicho retíratelo, tienes celiaquía o tienes sensibilidad. Te lo estás quitando tú un poco porque, bueno, porque consideras que te lo tienes que quitar. Y ahí sí que veo que no hay adherencia. Entonces, si tú tienes una sospecha de que te hace algún tipo de daño el gluten, vete al médico, que te haga pruebas y luego con lo que te diga el médico ya actúas en consecuencia. Pero hablamos de cosas crónicas que no son menores, o sea, es fundamental tener un buen diagnóstico. Claro, claro, es la base. Además, esto también te puede ayudar a nivel social, ¿no? De decir, no, no, es que soy celíaco, o sea, de verdad que no lo puedo comer, que, o sea, que estoy enfermo, ¿no? Aunque no lo parezca, porque es una cosa de... Y lo otro dirá, no, no lo como porque mira, bueno, pues a esa persona mm, igual, ¿no? Le es un poquito más igual comer o no comer, pero el que es celíaco de verdad, o sea, se le tiene que a esa persona se la tiene que tener más en cuenta, ¿no? Sobre todo, ya no solo a nivel familiar o a nivel amigos o abuelos, sino en la restauración, ¿no? O sea, el que es celíaco tienes que vigilar muchísimo más. El que no es celíaco y come sin gluten porque quiere, pues no pasa nada. O sea, no eso sí que decíamos, esa contaminación cruzada o esa transgresión dietética, que en su caso no es una transgresión, es comer con gluten y ya está. Entonces, es importante estar diagnosticado tanto si es para sí o para no, pero al menos haberse hecho las pruebas si tú quieres comer sin gluten y tienes alguna sospecha, porque hay gente que come sin gluten como el que es vegano, porque sí, ¿sabes? Porque no tengo síntomas, pero no quiero comer gluten. Bueno, eso es otra historia, ¿vale? Ese Efectivamente. quizás no necesita que le hagamos una analítica, porque si no tiene ningún síntoma ni nada, pues bueno, pues no quieres comer, no comas. Exacto. Sí, además también nos encontramos con algo que es muy importante, que es que, y no se nos debe olvidar, las personas que tenemos celiaquía necesitamos un seguimiento periódico que además, bueno, según ese protocolo del Ministerio de Sanidad, es indefinido, no solo es cuando nos acaban de diagnosticar, sino que es para toda la vida. Si tú tienes sospecha de que te pasa algo con el gluten, pero no tienes un diagnóstico, tu médico no te va a hacer ningún seguimiento, obviamente. Cuéntanos, Raquel, ¿en qué consiste ese seguimiento en edad pediátrica y por qué es tan importante?
El seguimiento, lo has dicho muy bien, o sea, es un control analítico serológico, ¿no? De las IgAs o de las IgGs, en el caso que fuese positiva solo la IgG, porque la genética ya la sabemos, ya hemos dicho que solo se mira una vez, no hace falta mirar más. Entonces, es anual, en los niños es una vez al año. ¿Por qué? Pues eso, porque pueden haber transgresiones dietéticas en fiestas de cumpleaños, en las meriendas del cole, en niños que no se lo acaban de creer y le han cogido una galleta al compañero, o es sin querer, a veces son tan pequeñitos que, bueno, pues este niño tiene esto, me lo como, aunque como más pequeño, más conscientes son ellos de que tienen que pedir permiso si pueden comer algo, ¿vale? Eso también es importante. Entonces, el seguimiento es anual, eh, para ver si también hay contaminación cruzada, a ver si hay que afinar un poquito más a la hora de ser más cuidadosos con la alimentación. Pero es que, claro, ¿por qué? Pues porque puede afectar al desarrollo, porque puede afectar a la talla final, porque puede afectar a una pubertad que llegue más tarde de lo que tiene que llegar. Entonces, es que son cosas importantes en la edad pediátrica, ¿no? Todo esto. Entonces, ahí el seguimiento es súper importante. Y en adultos también, ¿eh? Lo que pasa es que ya no sé si es cada año o un poquito más, pero porque ya no solo es crecer o no crecer, sino es enfermedades inflamatorias a nivel intestinal o otras, ¿no? O migrañas o trastornos psiquiátricos que decíamos y todo. También hay que hacer el control, el Claro, seguimiento. totalmente. Al final lo que dice este protocolo es que el seguimiento nos va a ayudar a tratar de prevenir ciertas cosas asociadas que si estamos haciendo mal la dieta, pues pueden aparecer. Si somos adherentes, simplemente el seguimiento lo que hace es corroborar que muy bien, lo estás haciendo bien, sigue así, pero nos permite tener ese control. En adultos me parece que es anual también hasta negativizar anticuerpos y después suelen enviarnos a primaria, el digestivo nos envía a primaria y ya en primaria nos van haciendo pues eso, anticuerpos, control también de tiroides, bueno, de todas esas cosas asociadas. Más o menos es así, pero también hay digestivos que dicen, pues yo les voy a seguir toda la vida y no devuelven el paciente a primaria, pero es algo así. Muy bien, muy bien, muy Sobre, bien. sobre todo que es fundamental. Estás hablando y estoy diciendo, claro, o sea, yo tuve la regla con 15 años, mi primera regla. Mido 1,58 m, probablemente, es verdad que mis padres no son altísimos, pero los dos son más altos que yo y mi hermano me saca 2 cabezas. Todo el mundo en mi familia es más alto que yo, en general. ¿Qué más cosas? Bueno, mi madre, que también es celíaca, con 18 años se le cayeron 5 dientes. Fíjate, y mi madre recibió el diagnóstico con 37. O sea, todas las cosas que podían haber ocurrido en todo ese periodo, ¿no? Entonces, al final lo que te das cuenta es de que necesitamos un diagnóstico y lo más precoz posible. Y ahí, bueno, pues los pediatras hacéis una labor increíble. Bueno, se intenta porque es que se te puede escapar. O sea, igual lo que decíamos, ¿no? Son muchos síntomas y o tienes una especial ahí mosca que te está dando ahí en la oreja, míralo, 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 o se te podría pasar también, Mm. claro, porque igual, claro, tú eras muy, o sea, hace muchos años, pero Sí. igual si alguien hubiese tenido la mosca más encima, igual te podían haber diagnosticado antes, pues no se sabe. Pues Pero sí, fíjate sí, sí. que mi pediatra de toda la vida le contaba luego a mis padres que no había sospechado de celiaquía porque como no se me había diagnosticado la celiaquía entre los 2 y los 3 años, pues que se pensaba que ya después no aparecía, ¿no? Bueno, Y sí, por suerte ahora no es así, por suerte ahora claro, ya tenemos, ¿no? Que sabemos que es cualquier edad. efectivamente. Y nos contaba una compañera tuya, la doctora María Jesús Pascual, que la suerte de que los pediatras estéis tan implicados y que haya más conocimiento de la celiaquía, dice, es que la típica imagen de niño desnutrido ya no nos llega porque les pillamos antes. Somos capaces de, en una edad muy temprana, con un desarrollo de la celiaquía muy, muy pequeñito de unos meses, verla y no llegar a tener esos niños de tripota súper distendida, bracitos así, malos, desnutridos. Entonces, eso es una buenísima noticia, sin duda. Sí, 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 no, hombre, es importante el papel, ¿eh? En primaria. Eh,
porque yo, o sea, de niños así con tripota, ¿no? Que así hablando llano, niños así con tripota he visto muy poquitos, o sea, los he visto porque son niños que por lo que sea, pues no van mucho al médico, porque bueno, si están sanos van una vez al año y ya está. Y hay celiaquías pues que se pueden ver no tan pronto, sino que la ves a partir de los 2, 3 años igual tiene un poco de barriguita, pero si los ves de año en año, ¿no? Pues en un año un niño con 4 años tiene una barrigota que dices, ¿y esta barrigota? Entonces, sí, yo he visto niños con 4 o 5 años, que ya es tarde, con las barrigotas. Claro, y han sido celíacos, ¿no? Al final que la familia alucina y dice, ¿cómo puede ser si somos italianos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de unos, digo, no pasa nada, o sea, podéis ser italianos y ser celíacos también, ¿no? Pero sí, no, pero el papel del pediatra de estar ahí es muy importante para que no se vean estas barrigotas. Hace 10 años más o menos se decía que el diagnóstico con la tríada clásica, ¿no? Que sería la barrigota y tal, era de un 80%. O sea, que los 80% de celiaquías diagnosticadas en niños eran con la tríada clásica. Yo lo pondría en duda actualmente, porque es que, ya te digo, en el tiempo yo que llevo de pediatra, pues igual 4 o 5 y muchos más. O sea, diría que el porcentaje en mi caso, ¿no? En mi práctica diaria es al revés. Entonces, no sé cómo están los porcentajes ahora actualmente de diagnóstico de celiaquía típica o clásica y de la extradigestiva o atípica con síntomas digestivos y extradigestivos. No sé cómo están los porcentajes. Yo creo que en general la experiencia clínica vuestra es así. Yo recuerdo al doctor Molina, que es el jefe de pediatría gastroenterológica de La Paz, que decía, la celiaquía clásica ya no es típica, igual que tú, ¿no? Decía, es que lo que más vemos a día de hoy no es al niño celíaco típico, ni muchísimo menos. A esos vemos con los dedos contados, ¿no? Claro. Sin embargo, muchos seguimos pensando, muchas personas siguen pensando, la celiaquía es diarrea, es distensión abdominal y tal, y sin embargo también vemos celiaquía con estreñimiento. También la hay, sí. Claro. Y por debajo de los 2 años no suele haber, porque estás siempre hablando de 2, 3 años, ¿es difícil que aparezca la celiaquía o es menos común? Vaya. A ver, sí, claro, en teoría a partir de los 10 meses o así, ¿vale? Puede haber clínica celíaca. Pero es que o sea, sí que veo, niños con 18 meses que lo sospecho y tal, pero claro, ya no tienen esas barrigas tan grandes. Y sí que si hay una diarrea muy importante, ¿no? Que los padres además te lo describen, no, es que la caca huele muy mal, ¿qué tal? Primero buscas otras cosas, buscas pues parásitos, que es muy frecuente en esta edad también, ¿no? Pero sí que hay, pero quizás yo no encuentro tantos con esta edad. No veo unos síntomas tan manifiestos para pensar en esa edad, que puedes pensar, pero los veo más adelante. Sí, bueno, también entiendo que, claro, si no hay gluten, no hay celiaquía. Entonces, hasta que no les meten el gluten en la alimentación, no puede aparecer la celiaquía. Y luego supongo que también necesita un tiempo para dar lugar a todos esos síntomas tan visibles, claro. Mira, necesita un tiempo y te diré más. La lactancia materna es un factor protector de todas las inflamaciones intestinales. Desde hace 10, 15 años hay muchísima más lactancia materna más allá de los 6 meses. ¿Puede ser? Es una cosa que habría que estudiar, quizás, Bueno, ¿no? es que aquí la doctora Raquel Monfort es asesora en lactancia materna, que hay que decirlo también, que eso es un tema muy importante. Sí, bueno, y de hecho también quizás la población que veo yo está un poquito sesgada porque todos los niños que me vienen, o sea, todas las familias que me vienen, pues curiosamente alargan mucho la lactancia materna. Quizás era por los consejos que les doy o por ya la convicción que tienen y por eso han venido a mí como pediatra, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ya hace años, hace muchos años que veo, ¿no? Que con la lactancia materna quizás hay menos manifestaciones, o sea, sí que puede haber esa celiaquía, pero quizás no hay unos síntomas tan por el hecho protector de la leche materna. Y Bueno, ya te digo, me gustaría que alguien se iluminase y se hiciese un estudio sobre esto. Eso nos da para otro podcast, Raquel, la lactancia materna y los beneficios, o sea que yo te invito cuando quieras a charlar sobre eso. Y también otro tema que tú trabajas mucho,
que es el BLV, el Baby Led Weaning, que tienes Sí. además cursos. Bueno, en las notas del podcast van a estar todos los enlaces. También tienes cursos de primeros auxilios en bebés, que a mí eso me parece importantísimo, porque no dejo, a veces hay temporadas que entras en redes sociales y ves todo el rato atragantamientos de bebés. Ay, sí. Y que es horrible que dices, o sea, yo no tengo bebés, pero digo, me gustaría saber, tener unas nociones básicas porque realmente, bueno, pues al final puedes estar salvando la vida de un niño en un restaurante o lo que sea. Estamos acabando, pero nos tienes que decir, antes de despedir el podcast, ¿dónde te encontramos? Bueno, a mí me encontraréis en Instagram, evidentemente. Tengo una web que ya veréis el enlace también. Me encontráis en consulta online, podemos tener consulta online, y si no, en consulta presencial en un pueblito cerca de Barcelona que se llama Sant Andreu de la Barca. Allí tengo mi consulta. Y nada, yo encantada de que vengáis, poco porque no me necesitéis, evidentemente, pero encantada de atenderos. Qué bueno, Raquel, me ha gustado mucho eso. Encantada de que vengáis, pero poco, porque efectivamente es buena señal que vayan un poco a verte, pero bueno, cuando tengan alguna duda, alguna necesidad, sobre todo, yo siempre intento, yo sé que los pediatras en general tienen amplios conocimientos en celiaquía, pero siempre recomiendo que vayamos a profesionales que sabemos que están actualizados, que están especializados. Entonces, aquí tenéis un ejemplo maravilloso de una pediatra de atención primaria que si tenéis alguna duda con el diagnóstico o estáis en proceso de diagnóstico, tenéis sospecha de que vuestro niño o vuestra niña puede tener celiaquía, pues os puede recomendar las pruebas, os puede hacer el seguimiento, o sea que una maravilla, Raquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de divulgar, de difundir y de poder hablar contigo, que es un placer. Nada, el placer es mío. Nos queda pendiente, que me interesa mucho, todo el tema de la lactancia materna, porque bueno, yo creo que cada vez tenemos más claros desde hace mucho tiempo, ¿no? Los beneficios, pero siempre viene bien escuchárselos a una profesional que además es trimadre. Pues cuando quieras, ya no solo me sé la teoría, sino que también la práctica. Exacto, que eso es muy importante en este caso, ¿no? Sí, sí. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Igualmente, un beso. Un abrazo, un besito, chao. Chao.